Hola, bienvenidos. En esta reflexión vamos a referirnos al escándalo, un tema muy de actualidad, muy presente en la cultura contemporánea y que recurrentemente aparece en los medios de comunicación. Confluyen aquí, a mi juicio, tres corrientes de pensamiento o tres modas que son la incultura de la cancelación, el debate sobre los delitos de opinión y el auge del neopuritanismo. Hay dos paradojas que creo conveniente reseñar. La primera de ellas es que en el año 1988, en la legislación española, se suprimió el llamado escándalo público, el delito de escándalo público. Se quitó del Código Penal. Y, sin embargo, paradójicamente, posteriormente ha tenido un auge desaforado el escándalo público, pero no ya en manos de la judicatura, sino en manos de los medios de comunicación. Al punto que la pena por escándalo público ha llevado a algunos intelectuales, a algunos profesores, a ser juzgados, entre comillas, por la opinión pública, por delitos de opinión y, en algunos casos, han sido excluidos de la academia, cancelados. Hay un antes y un después de la mediatización de la sociedad. El poder que antes tenía la judicatura, ahora lo tienen los medios de comunicación. Y esto es paradójico. Debemos de mencionar la opinión pública. La opinión pública que podíamos intentar definir como la producción y construcción narrativa de sentido. Hay aquí, en la opinión pública, un protagonismo mediatizado del todos. Es lo que pensamos que opinan los demás. Pero en el discurso lumaniano se dice que todos no somos cada uno. Los individuos no somos los elementos constitutivos de los sistemas sociales. Y aquí aparece una segunda paradoja. La paradoja del supuesto humanismo en el que los hombres concretos cuentan muy poco. Ese supuesto humanismo del todos que, como opinión pública, denuncia un escándalo. ¿El escándalo qué es? Es la afirmación de las narrativas mediáticas sobre las derivas personales. El escándalo apunta una desviación y, por tanto, la denuncia del escándalo ejerce un cierto control social. Un control social que separa entre
aquellos escandalizados y aquellos que escandalizan, al punto que en algunos casos esa separación lleva a la exclusión. El escándalo, por tanto, tiene mucho poder. Hay mucho poder en juego con el escándalo. En primer lugar está el poder del llamado cuarto poder. Los medios de comunicación que tienen un protagonismo especial a la hora de etiquetar algo como escandaloso. Pero al mismo tiempo hay otro poder, un segundo poder, podríamos decir, que pasa casi desapercibido y que a mi juicio es todavía más importante. Porque el escándalo es al mismo tiempo un robo. Es un robo de atención. Nunca antes tan importante en personas sujetas al pantallismo. Estamos atentos a la novedad de la pantalla. Los titulares se suceden. Y si el titular implica alguna denuncia, algún escándalo, capta inmediatamente nuestra atención. Y vamos de escándalo en escándalo, de titular en titular, sin preocuparnos de los contenidos. Este robo de atención tiene como objetivo que centremos nuestra mirada en algo que interesa a quien maneja los medios de comunicación, o que, por el contrario, no centremos nuestra mirada en algo que no interesa a esa cultura del poder mediático. Un tema muy interesante, porque nos descubrimos no ya como seres dependientes, no ya como seres relacionales, sino como seres gregarios. Quizá nunca antes en la historia de la humanidad los hombres hemos sido más gregarios. Las modas han tenido tanta importancia en nuestro comportamiento. Podríamos hacer un análisis del escándalo, muy breve. Y a la hora de contemplar el escándalo podemos separar entre quien escandaliza, entre la emisión, entre el hecho del escándalo en sí mismo, entre el escandalizado, la recepción, pero hay una cuarta parte que a mi juicio es la más importante, que es la transmisión. La transmisión del escándalo se hace en un contexto relacional mediatizado. Y esa mediatización no es neutra. Se ha dicho a veces que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación no son ni buenas ni malas. Pero eso no es del todo cierto. Hay que decir que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación no son ni buenas, ni malas, ni neutras. Hay siempre un propósito en el escándalo. Un propósito en la emisión, un propósito en la recepción y a veces también un propósito en la transmisión. Incluso en esa transmisión inocente que se hace a través de las redes sociales. No hay chismes inocentes. El propósito puede ser clientelista. El propósito puede ser establecer una agenda mediática. Puede ser también un propósito de lucha política, de lucha por el poder. Puede ser un propósito de regeneración cultural, incluso de establecer o de proponer
algo afirmativamente, una nueva moda, una nueva contramoda. Propósitos latentes, propósitos manifiestos, siempre están presentes en el escándalo. El escándalo es, en definitiva, un juego de opiniones. Opinión pública y privada, que al mismo tiempo se juntan en el emisor y en el receptor. Porque a veces, muchas veces, nos comportamos, manifestamos opiniones que son distintas y contrapuestas dependiendo de si el contexto en el que las manifestamos es público o privado. Hay mucho Jano en la sociedad contemporánea. Hay muchas personas bifrontes que frente al auditorio se comportan de manera diferente a cómo se comportan en privado, a cómo piensan en privado, a qué opiniones emiten en privado. Pero también en el receptor, ese espíritu de Jano, esa conformación bifronte de la personalidad, juega un papel importante. Porque no es lo mismo que los demás sepan que yo lo sé, que los demás no sepan que yo lo sé. Y de ello a veces depende que me configure o que me reconfigure como una persona escandalizada o no. Todos estos temas, los hemos estudiado los sociólogos desde hace tiempo. Bourdieu, en nuestro país, Lamo y también Carabaña han estudiado en profundidad la sociología de la desviación, así entendida. Un servidor ha propuesto la sociología moral para alejar de nosotros ese supuesto Dios que es el todos emisor de juicios. Pero quizá no entendamos bien la importancia del escándalo hasta que lleguemos a tratar de etiquetar los diferentes tipos de escándalo, hacer una tipología del escándalo. Voy a proponer una tipología precisa, pero antes quisiera leer algunos textos de la Sagrada Escritura, del Nuevo Testamento, porque ahí se habla bastante del escándalo. Permítanme. Es imposible que no vengan los escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Más le vale que le pongan al cuello una rueda de molino y lo arrojen al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Dijo Jesucristo, según San Lucas en el capítulo 17 de su Evangelio. Bienaventurado el que no se escandalizare de mí. Evangelio de San Mateo, capítulo 11. El que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Mateo 18. Si tu mano o tu pie te escandalizan, córtalo y arrójalo lejos. Más vale entrar en la vida eterna manco o cojo que entero ser arrojado al fuego. Mateo 18. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre. También Mateo 18. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del de tu hermano. Lucas, capítulo 6. Y, por último,
La piedra que los constructores desecharon se ha convertido en piedra angular, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Primera carta de San Pedro. Aquí, en estos pasajes que hemos citado, se describen escándalos directos y escándalos indirectos, y también escándalos positivos y escándalos negativos. Marginando esta tipología más o menos clásica, yo quería centrarme en otra y hablar así del escándalo farisaico. El escándalo farisaico es el que produce porque aquí quien lo denuncia es la parte escandalizada, la ortodoxia institucionalizada. Es el escándalo que produce la autenticidad, el escándalo que produce el cambio. Hay también un escándalo que podríamos llamar hipócrita, el que se escandaliza haciendo él o ella algo peor, en privado o en público, en oculto o en abierto. Escándalos hipócritas hay muchos en el mundo contemporáneo. Pienso mayormente, por ejemplo, en esas personas que se rasgan las vestiduras, se escandalizan por el maltrato a algunos animales y en cambio no pone ninguna objeción al aborto. Pura hipocresía. Hay un escándalo imperdonable, el que abusa de un niño o le da mal ejemplo perturbándolo sin remedio. Y ahí podíamos pensar si los padres que se divorcian con niños a su cargo no caen en esta categoría de escándalo imperdonable. Está también el escándalo ficticio. El escándalo, entre comillas lo de escándalo, políticamente incorrecto. Habitualmente, cuando a alguien se le denuncia por un desafortunado uso de la terminología lingüística. Hay un escándalo inocente, indirecto, que es el que se escandaliza como víctima, pero es una persona pusilánime, que se escandaliza de cualquier cosa, de algo sin importancia. Podríamos hablar también de un escándalo necesario. Es el que a veces necesitamos o necesitan algunas personas para abrir los ojos a la realidad. Hay también un escándalo que podríamos etiquetar como provocativo, que hiere los sentimientos, los usos o las costumbres con un preciso afán de notoriedad. En toda esta tipología laten unos temas más o menos recurrentes. De modo general está el daño moral. ¿Qué es eso del daño moral? Los juristas jamás se pusieron de acuerdo en decir hasta dónde llegaban los daños morales. Es algo que tiene que ver, como cada uno de nosotros tiene experiencia, del tiempo en el que se vive. La cultura permea también moralidad. La implicación de un juicio no pedido es otro tema sobre el que cabía reflexionar a la hora de hablar del escándalo. ¿Quién tiene y quién no tiene capacidad de juzgar? En general, el escándalo está muy presente en la comunicación, en la comunidad, en la relación vecinal, en la moralidad y últimamente, sobre todo,
en el poder, porque quizá los escándalos más mediáticos son ahora mismo los escándalos políticos. Hay temas también recurrentes en relación con el escándalo, como el exhibicionismo. El exhibicionismo no solamente del cuerpo, sino también de las ideas, el delito de opinión. Curiosamente, en un mundo que se supone que ha alcanzado unas cotas de libertad nunca antes alcanzadas por la humanidad, ahora se pena el delito de opinión. Pero no se pena judicialmente, se pena mediáticamente, y es una pena a veces mucho más dolorosa. Un tema que también aparece a la hora de tratar o de reflexionar sobre el escándalo es el tema de la desigualdad. La desigualdad que produce entre los seres humanos lo que podríamos llamar la edad de discernimiento, la mayoría de edad. ¿Dónde empieza y dónde acaba? Y por último, sin agotar la temática que subyace a la hora de hablar del escándalo, todo lo relacionado con la libertad de expresión y la responsabilidad. Estamos en una sociedad del escándalo. Estamos en una sociedad que produce y consume escándalos con fruición. ¿Qué hacer al respecto? Pues el consejo personal que me atrevo a dar es el de que no hay que escandalizarse. No hay que escandalizarse tanto. No hay que fijarse tanto, ni emitir tantos juicios sobre lo que hacen los demás. Eso sí, tenemos que proteger a la infancia. Y ahí nos queda un largo camino por recorrer. Y por último, el consejo que me atrevo a dar es el de la desmediatización. Debemos de pasar de los medios. Debemos de ver en los medios unos tentáculos del poder que intentan hacernos pensar como el poder quiere que nosotros pensemos. Hace falta mucha mentalidad crítica, sobre todo en la academia, institución a la que pertenezco, pero también en el mundo en general. La mentalidad crítica se consigue con cultura. Más cultura y menos titulares. Más libros y menos pantallas. Muchas gracias.